Muy buen día, hermosa familia. Muy buen día, miércoles. Y seguimos con esta preciosa serie titulada, si no me equivoco, mejor. Hoy, miércoles 24 de marzo, y quiero que juntos desarrollemos esto de no querer equivocarse, del miedo a equivocarse, de que entender y comprender que el equivocarse es parte del proceso, que es parte del crecimiento, que es parte de alcanzar las promesas, es parte nuestra el equivocarnos. Y yo quiero que leamos juntos en Génesis. Estamos viendo un poquito acá de la historia de Adán y Eva, porque ellos fueron, los primeros que se equivocaron, podemos decirlo así, en la palabra de Dios. Así que dice en Génesis 3. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice en Génesis 3:1. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Escuchen este versículo. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Dice la palabra de Dios que Eva quiso esa sabiduría que le daría el árbol. El enemigo logra engañar a Eva porque su deseo era ser tan o más sabia que Dios. Y cuando obviamente digo Eva, también digo Adán porque los dos participaron. El enemigo aprovecha ese deseo que hay en tu corazón. ¿Para qué? Para manejarte, para manipularte, para llevarte a tropezar, a equivocarte. Sabemos que Adán y Eva se equivocaron y que hubo una consecuencia sobre ellos por haberse equivocado, y cada vez que nosotros nos equivocamos hay una consecuencia que viene a nuestras vidas, pero debemos comprender que muchas veces el enemigo utiliza el deseo de nuestro corazón en contra nuestro, porque Eva deseaba ser sabia, deseaba ser más sabia que Dios, entonces cayó en el engaño y por eso se equivocó. Eva no entendió que ella ya tenía grandeza y que esa grandeza era deseo de Dios, pero esa no era la manera. Y así actúa el enemigo. Escuchen esta mañana, porque el mismo Satanás viene con la misma historia ante Jesús mucho tiempo después. Cuando Jesús nace y es llevado al desierto para ser tentado, dice la palabra, Satanás se vuelve a acercar a Jesús y le vuelve a ofrecer lo mismo. Grandeza, le vuelve a ofrecer los reinos del mundo. Y todo eso Jesús lo alcanzó. La palabra de Dios dice que Dios, luego que Jesús se humilló, dice que Él lo exaltó y puso su nombre sobre todo nombre. Entonces, la grandeza era un propósito de Dios para con Jesús, pero la manera que el enemigo le ofrecía era la incorrecta. Satanás va a Eva y a Adán y por el deseo de sus corazones lo convence de equivocarse. El mismo Satanás va a Jesús, pero como Jesús tenía el deseo, pero el orden correcto, no logra hacerlo, que tropiece, que se equivoque. ¿Qué quiero decirte en esta mañana? Ten cuidado con los deseos de tu corazón. El deseo de avanzar es bueno y tenés una promesa de parte de Dios, o sea que no es solo un deseo en tu corazón, sino también es el propósito de Dios con tu vida.
pero el enemigo tratará de hacer que te equivoques en la manera, en el cómo conseguirlo. El deseo de tu corazón para la restauración de tu familia, para formar tu familia, es buen deseo y es propósito de Dios también, pero ten cuidado porque el enemigo va a hacer que te equivoques en la manera de cómo conseguirlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar atentos, eso es a lo que nosotros tenemos que prestarle atención. No solamente es el deseo en el corazón, sino tiene que ser a la manera que Dios quiere. Muchas de nuestras equivocaciones se tratan de querer ser nosotros como nosotros queremos. El deseo es bueno, el deseo lo puso Dios, pero ahora necesitas hacer y esperar como Él quiere. La palabra de Dios dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Hay una combinación. Dios puso un deseo en tu corazón. Es bueno, es propósito de Dios. Pero Él también te va a decir el cómo hacerlo. Porque si no, vas a estar en una equivocación tras otra equivocación tras otra equivocación. Y quiero decirte que el enemigo va a aprovechar saber ese deseo que está en tu corazón. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Es bueno. Dios lo puso ahí, pero espera su tiempo, espera el cómo, espera que Dios te guíe paso tras paso. Y cada vez que el enemigo venga a quererte confundir, a querer darte otro plan, entonces espera, detente, está alerta, porque ahí comienza una rueda, un círculo, un sinfín de equivocaciones. Así que muchas veces nuestros deseos del corazón son los que nos llevan a las equivocaciones. ¿Qué podemos hacer entonces? Recuerda, Padre, tú me diste este deseo, el avanzar, el prosperar, el que mi matrimonio cambie, el que mi familia sea restaurada, el tener una familia, el emprender un viaje. No sé, tú me diste este deseo, pero yo sé que tú también me dirás el cómo. Así que vamos a orar juntos en esta mañana. Padre, yo te doy gracias a ti por tu presencia. Te doy gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor para con este día. Pero en el día de hoy vengo junto a cada varón, a cada mujer, a cada hermano, a cada hermana, a pedirte, Padre, que seas tú. No solamente el que pone el deseo en nuestro corazón, sino también el que guíe nuestros pasos. Padre, muchas de las equivocaciones, ahí donde estás, es un momento de reconocer, es un momento de luz, es un momento de claridad con Dios. Y ahí donde estás, decirle, Padre, muchas de mis equivocaciones son porque mi deseo es más fuerte que el humillarme, que el rendirme a tu voluntad. Pero en este día yo ordeno, y antes de mi deseo está tu voluntad. Antes de mi ansiedad, de mis tiempos, de mis formas, está tu tiempo y tu forma. En este día yo humillo mi deseo y exalto tu voluntad. Padre, tú sabes lo que deseo, pero que sea como, cuando, donde tú dices. Padre, yo lo deseo, pero que sea por ti, que sea para ti y que sea solo en ti. Gracias, papá. Amén y amén. Cuando alineas primero su voluntad, primero Él, primero su voluntad y luego tu deseo, a veces sabes que es difícil poner nuestro deseo y nuestro anhelo en último lugar. Pero yo vengo a decirte en esta mañana, todo aquel que pone su deseo en el último lugar, ese alcanza el deseo. Es todo lo contrario a lo que Satanás día tras día nos dice. En su reino, aquel que logra humillar y hacer menos de él es el que más exaltado y al que más alto lugar llega. No le tengas miedo a las equivocaciones. Solo pon en tu corazón las prioridades de manera correcta. Que Dios los bendiga mucho, hermosa familia. Y mañana continuamos con esta serie.
No te pierdas la oportunidad hoy de compartir este poderoso mensaje con alguien más. Que Dios los bendiga muchísimo.